Sea shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Recientemente hemos terminado el mensaje de la cruz, número 1, número 2. Seguimos viendo permanentemente el diseño del tabernáculo, conforme el Señor nos viene indicando en el último tiempo. Y siempre vale la pena nuevamente recordar que en este diseño tenemos una abundancia muy grande de parte del Señor. Usted lo va a ir viendo clase tras clase. Yo quiero aprovechar, aunque ya pasaron los días de la Pascua, del Pesaj, pero lastimosamente a veces por falta de tiempo no podemos compartir en esos momentos puntuales todo lo que uno quisiera compartir. Pero aprovechando que venimos terminando el mensaje de la cruz y continuando con todo lo que sucedió en el madero, hoy quiero hablar, y seguramente llevará tal vez un par de clases, eso pienso. Quiero hablar de la dirección de la sangre, la dirección de la sangre del Cordero, hermano. Vamos a ver claramente acá en el diseño del tabernáculo, y puede sorprender un poco este título que estamos mencionando, pero la Biblia dice que en la sangre está la vida, ¿ven? Usted está vivo físicamente, una porque el Señor quiere, obviamente. Estamos vivos porque hay un plan que cumplir, pero hablando físicamente, usted está vivo porque su sangre también todavía continúa circulando en sus venas, en sus arterias. El corazón sigue bombeando, sigue oxigenando la sangre. La sangre es un elemento entre tantas funciones que lleva los nutrientes a las células, amén. Gloria al Señor. Por eso usted puede hablar, puede mover el brazo, él puede hacer diferentes actividades. Por eso la Escritura dice, y vale la pena no enseñar esto para entender aquella definición bíblica que nos dice que en la sangre está la vida. Obviamente usted está degollando un animal, el animal se desangra y entonces obviamente el animal ya no tiene más vida, ha sido sacrificado. Entonces, hermano, si hay un elemento vital en todo el tema de la Pascua, Pesaj, está el matzah, el pan sin levadura, las hierbas amargas, pero está el Cordero. Y algo fundamental es la sangre del Cordero que fue colocada en el dintel, y la muerte pasó por alto, que es todo lo que significa Pesaj, evidentemente en hebreo. Hermano, la Biblia dice que nosotros estamos muertos. Usted puede tener vida corporal, pero nuestra alma estaba muerta en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo comenzamos a cobrar vida? Cuando llegamos aquí a la puerta, cuando pasamos por el altar y aceptamos al Señor como único y suficiente Salvador. Ya lo hemos mencionado. Le pedimos perdón al Señor y Él nos limpia con su sangre preciosa. La sangre del Cordero es fundamental para limpiarnos. Pero no solamente para eso, sino que la sangre del Cordero nos rocía. Eso significa que la vida del Señor viene a nosotros. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, vamos a hablar del rumbo, la dirección específica de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero está viva, ¿verdad? La sangre del Cordero habla, usted va a ver. La sangre del Cordero es dinámica. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que tomar esta sangre, y sin esta sangre no podía presentarse ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Entonces, hermano, haciendo una introducción de lo que vamos a estar hablando, aquella sangre que se derramó en el Cordero Pascual en Egipto ya tenía un destino específico que tal vez los israelitas no entendían totalmente en aquel momento, pero lo que vamos a ver fundamentalmente es que la sangre del Cordero que se derramó allí en Egipto, en primer lugar lo que quiere es que nosotros salgamos del mundo, ¿eh? La primera orden de la sangre, y eso lo vamos a estar viendo en un instante, quisiera comenzar en primer lugar con Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13. Apocalipsis capítulo 7, verso 13, este libro es un libro profético que nos habla de los acontecimientos finales que ya estamos viviendo o estamos a punto de vivir, obviamente. Entonces, hermano, la sangre no te quiere llevar a ningún prostíbulo,
La sangre del Cordero no te quiere llevar a jugar al azar, no te quiere llevar a la fornicación, al adulterio, al robo, a la mentira, a la soberbia. La sangre del Cordero quiere limpiarte, quiere sacarte del mundo y quiere introducirte acá. Amén. Y la sangre del Cordero no solamente quiere que usted y yo lleguemos al atrio, sino quiere que lleguemos al lugar santo, lugar, ya lo hemos mencionado, de servicio. Y la sangre del Cordero no solamente quiere que usted y yo lleguemos al lugar santo, sino que lleguemos al lugar santísimo, la patria celestial, el reino de los cielos. Y mientras estamos aquí en la tierra, ya lo hemos mencionado, cada tanto, con mucha consagración y con mucho esfuerzo, poder, aunque más no sea, mínimamente elevarnos cada tanto al lugar santísimo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Moisés, como lo hizo el profeta Daniel, el apóstol Juan, que escucharon cosas tremendas de parte del Señor. Entonces, hermano, ¿a qué vamos con todo esto? Si usted y yo estamos bajo la sangre del Cordero, primera lección de la sangre. Usted hace rato ya tendría que haber salido de Egipto. Y esto que estoy mencionando, hermano, que es lo primerito que quiere hacer el Cordero del Señor a través de su sangre, es lo que muchas veces no vemos en el contexto de la casa del Señor. Gente que tiene años congregando, pero hermano, no ha sacado ni siquiera una uña ni un pie de Egipto, siguen ligados al mundo, cuando la Escritura dice que no estemos más en el mundo, que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, no por nada el Señor está preparando toda su ira para destruir este sistema diabólico que impera hoy por hoy en este mundo corrupto y perverso. Qué bueno que muchos de nosotros en este lugar ya hemos salido. Digo muchos porque muchos no quieren salir. Muchos vienen a la casa del Señor cuando las papas queman, como decimos normalmente, pero no quieren salir de Egipto. Apocalipsis 7:13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas. La ropa blanca, hermano, no significa otra cosa más que el lino fino que llevaba el sacerdote, que son las acciones justas de los santos, ropas blancas. Habla de gente santificada. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido. Otra traducción dice, son los que han venido de la gran tribulación. No vamos a entrar en todos los detalles porque sé que hay diferentes posturas al respecto, pero hermano, este grupo va a ser salvado, este grupo va a ser rescatado. Podemos tener diferentes proyecciones en cuanto a este versículo, yo tengo las mías. Pero hermano, yo creo, no tengo la menor duda que ya estamos viviendo los días de dolores de parto y días también de aflicción y de tribulación. Se nos está diciendo, hermano, que nosotros, que el grupo de las personas salvadas, gloria al Señor, vamos a salir, vamos a venir de la tribulación. Esta palabra para mí fue tremenda en estos días, pasando por algunas aflicciones y tribulaciones, también la tomé a modo personal. No solamente que pueden llegar los días, obviamente, de tribulación bien específica y bien profética, como están descritos en el libro de Apocalipsis, sino que hay momentos de tribulación personal, que tenemos que pasar para conocer al Señor, para limpiarnos, para purificarnos. Dice, y lo más importante, a esto quiero ir, y han lavado sus ropas. Han lavado sus ropas, gloria al Señor. Esta es una expresión que tiene que ver con lavarse en el agua de la palabra, y las han emblanquecido también en la sangre del Cordero. Veamos nuevamente, hermano, usted va a poder ver claramente lo que le venimos enseñando hace mucho tiempo con base bíblica. Lavar las ropas, si usted va a una versión tal vez mesiánica, un poco mejor lograda, dice que se han lavado en la Torá, en la palabra del Señor, en la instrucción del Señor. Acá tenemos los dos elementos, hermano. La palabra del Señor no miente, amén. La palabra del Señor específica, usted pasa por esta puerta que representa a Yeshua y se lava.
Se lava en la sangre del Cordero y en el primer nivel de la palabra para poder entrar al lugar santo y cumplir su ministerio, su labor pastoral, evangelística, etcétera, etcétera. Lo más interesante, hermano, de lo que la sangre pretende hacer en nosotros está en el verso 15. Por eso están delante del trono, acá en el lugar santísimo. Hermano, esto no lo estoy inventando yo. ¿A dónde usted y yo tenemos que llegar lo antes posible? Delante del trono. Hay gente que dice, Pastor Jiménez, yo me quedo aquí en la puerta, ya está bien. Yo quiero ser salvo, no me quiero purificar demasiado, no quiero tomar demasiado el madero, como estuvimos hablando en la clase pasada. No quiero ministerio. No quiero servir al Señor. Hermano, usted no puede decir eso y nadie puede decir eso porque el que determina las cosas es el Señor. ¿Amén? Acá dice que este grupo, y esa parte la dejamos un poco al costado para meditar en otro momento, han pasado por la tribulación, han salido de la tribulación, se han lavado en el agua de la palabra, se han emblanquecido en la sangre del Cordero con un solo propósito: estar usted y yo delante del trono de Dios. ¿Para qué? Para servirle día y noche en su templo. Esto va a suceder en el futuro, amén. Un futuro no muy lejano, amén. Pero haciendo el análisis profético, hoy nosotros somos templo del Espíritu del Señor. Usted le está sirviendo al Señor día y noche. Le está sirviendo al Señor orando, le está sirviendo al Señor estudiando y llevando la palabra, le está sirviendo al Señor en aquello que un día el Señor le mostró, tal vez la cárcel, tal vez los hospitales, tal vez los enfermos, tal vez la plaza, tal vez su familia, no sé, en su lugar de trabajo. ¿Cuántas veces, hermano, simplemente venimos a la casa del Señor, como decimos habitualmente, a calentar la banca, a hundirla cada vez más? Venimos a la casa del Señor a criticar, a murmurar, pero no le estamos sirviendo al Señor, no estamos delante de su trono, sirviéndole día y noche. Dice: y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, su Shekinah, dice otra versión, en la presencia del Señor. Mantenga bien presente este versículo porque llegado el momento vamos a regresar. Vamos al libro de Éxodo, hermano. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13. La dirección de la sangre. De repente, si usted tiene que viajar a Encarnación o a Ciudad del Este, o tiene un lugar donde usted tiene que ir, muchas veces hoy con el modernismo pone el GPS, y el GPS le traza una ruta directa, gloria al Señor. Bueno, hermano, la sangre del Cordero tiene una ruta. De Egipto al lugar santo, al lugar santísimo. De Egipto al tabernáculo. Claro que hubo algunas estaciones donde hubo que parar, que ya las vamos a estar hablando, que también tenían que ver, obviamente, con la ruta de la sangre. Éxodo 12:3: y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén. Qué lindo lo que viene acá, hay que remarcarlo. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Qué importante que ya estemos humillados, que ya estemos arrepentidos. El Señor verá la sangre en términos espirituales en tu vida, y entonces el heridor no te dañará, entonces la muerte no tocará tu alma. Dice: y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebrará como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Y obviamente, como decíamos en otras clases, hay que celebrar todo esto en la forma que el Señor indica, ¿ven? No con un huevo de Pascua adorando a la diosa Astarot. No encontramos ningún huevo en las Sagradas Escrituras. Qué lástima que hoy muchos pastores no se levanten para predicar la verdad y que sigan permitiendo este tipo, a mi modo de ver, de atrocidades espirituales, que lo único que hacen es contristar la presencia del Señor,
hay una advertencia en la Escritura: no agregaremos ni sacaremos de lo que está escrito. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enseñar. Tenemos que enseñar la verdad de su palabra. Verso 5, Éxodo 12:5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Se refiere al cordero, no habla de ningún huevo, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esa sangre, hermano, tenía que ser colocada en los dinteles, y luego de celebrar la Pascua, ¿cuál era la orden inmediata del Todopoderoso? Salir de Egipto. Entonces, hermano, colocamos el GPS y la sangre dice: ahora hay que salir. Muchas veces somos como la mujer de Lot, queremos mirar hacia atrás. Muchas veces queremos quedarnos en Sodoma y en Gomorra, queremos quedarnos en Egipto. Estamos atados a los recuerdos, a los pensamientos, a los sentimientos. Pero hermanos, si realmente queremos tener salvación y vida eterna, tenemos que obedecer la orden del Señor. La sangre del Cordero es lo primerito que estamos viendo en esta hora. Se derramó en primer lugar para perdonar tus pecados, pero también para sacarte de Egipto y sacarte de la esclavitud. Éxodo 12:22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23: porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos quieren ser heridos? Si usted no quiere ser herido, entonces tiene que dejar de ser un egipcio. Tiene que dejar de ser un mundano, un carnal. Tenemos que dirigirnos hacia la tierra prometida, porque dentro de la tierra prometida estaba el templo, y dentro del templo está el lugar santo y el lugar santísimo, para que nosotros volvamos a tener comunión con el Todopoderoso. Dice acá la Escritura: pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir de aquellos que estén bajo la sangre del Cordero. Ahora, hermano, el tema de la sangre no es simplemente repetir como un loro: la sangre de Cristo, de Yeshua, tiene poder, sino que realmente estar bajo la sangre del Señor implica que nosotros nos humillemos genuinamente delante del Señor y nos apartemos del pecado y confesemos nuestra falta delante del Señor, y hagamos pues fruto digno de arrepentimiento, y comencemos a partir acá del altar, como siempre mencionamos, hacia arriba. Sigamos una vida de santificación. Del altar hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo, tenemos que santificarnos por completo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Hermano, no digo esto para maltratar a nadie. Este fin de semana fui a predicar a un lugar. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Termino de predicar este mensaje también de la forma en que el Señor me lo da, y entonces termina la reunión, estoy afuera esperando, un hermano me iba a traer, se me acerca otro hermano que conozco hace muchos años, y le digo: ¿cómo está tu familia? Le digo: ¿cómo está tu familia? Él ya tenía otra familia. Yo no soy el pastor de él. Pero las últimas veces que había en la reunión, sabía que él tenía más de 20 años, que estaba separado. Así era el tema de él, ¿verdad? Le digo: ¿cómo está tu familia, verdad? Yo pensé que dentro del formato en el cual él se encuentra, estaba separado, había arreglado sus cuentas, no sé muy bien cómo era su historia, ¿verdad? Me dice: no, pastor, me dice, yo ya terminé. Le digo: ¿cómo? Y él estaba también en el tema de la alabanza, hermano. ¿Cuántas cosas que se permiten dentro de la casa del Señor? Hay situaciones no bien arregladas,
O sea que estaba juntado desde hace un tiempo con otra persona y él estaba en la alabanza. No, el tema es muy profundo, ¿verdad? Vamos a dejar esta situación para con el Señor y su pastor, ¿verdad? Pero a lo que voy, le digo, tantos años que vos venís escuchando la enseñanza, porque él viene escuchando la enseñanza. Y me decía algo como que él no había entendido y ahí sí el Señor le dio una palabra para él. Le digo, no, vos no me vengas a decir a mí que no entendiste, ¿verdad? Primero porque está su pastor, ha ido un montón de ministerio pasada va periódicamente también a enseñar. Le digo, no, eso no te permito que me digas. Que vos estabas en una situación de pecado porque no entendiste, no. Y yo te voy a decir una cosa, vos estabas en una situación de pecado porque no quisiste practicar lo que ya entendés. ¿Cuántas veces, hermanos, nos queremos justificar de que no entendimos? No, es mentira. Es mentira. Yo creo que muchas congregaciones donde está la sana doctrina, usted nos puede decir que no ha entendido. Yo creo que más bien se cumpliría la escritura de la carta de Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Usted se acordará, hermano, porque yo lo mencioné en los últimos mensajes con usted acá. O sea, con este muchacho, al cual yo lo amo, obviamente, le amo al Señor. Y seguiré orando por él para que el Señor lo limpie y lo restaure. Pero se cumple un poco lo que mencionaba la clase pasada. ¿Cómo nos encanta, hermano, y nos metemos todos muchas veces en esto, justificarnos? ¿Se acuerdan de lo que veníamos hablando del huerto del Edén? Al final el Señor viene con tanto amor y le dice a Adán, ¿dónde estás? Ya sabía el Señor que Adán había pecado. Y se encuentra con un Adán terriblemente sutil, rebelde, como somos muchas veces nosotros, echándole siempre la culpa al Señor por todo. Que Señor, si tú no me hubieras dado esta mujer, yo no hubiera caído. Qué terrible, hermano. Cuánta soberbia hay en nuestro corazón. Siempre queremos esquivar la exhortación en vez de humillarnos delante de la presencia del Señor. Y la gran reflexión, hermano, en esta noche es ¿por qué no saliste de Egipto todavía? ¿Qué vas a decir? ¿Que el Cordero no te lo dijo? ¿Qué vas a decir? ¿Que la sangre del Cordero no te lo mencionó, no te lo mostró? Porque dice que una vez que celebraron la Pascua tenían, obviamente, que salir de Egipto. Salieron, pero también la historia nos relata que en muchas oportunidades quisieron regresar. Y siempre estaban insistiendo y siempre tenían eso en su corazón. Volvamos a Egipto, volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. Usted puede tener una persona, un miembro por años, usted en este lugar, que si no sana su corazón, en algún momento va a regresar al mundo. Porque no se terminó de convertir, porque no terminó de abrazar sinceramente la palabra del Señor. Vamos a ir ahora, entonces hemos visto el viaje de la sangre, la dirección de la sangre. En primer lugar es salir, obviamente, de Egipto. Vamos a ir a Levítico 16:14, antes de ir a la segunda estación, donde nos quiere llevar la sangre y donde tendríamos que detenernos un instante, pero eso lo vamos a ver dentro de un rato. Levítico 16:14. Levítico 16:14. Acá habla cuando el sacerdote de Leví podía entrar una vez al año en el Antiguo Testamento. Tomará luego de la sangre, Levítico 16:14, del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, que era la tapa del arca, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces. El número 7 es el número de la plenitud de aquella sangre. Después degollará, verso 15, el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará, acá quiero que vea, llevará la sangre detrás del velo adentro. Acá, ¿ven? ¿A dónde hay que llevar la sangre? ¿A dónde quiere ir la sangre? ¿A dónde hay que rociar la sangre? Lo dice claramente. Había varias especificaciones. Había que rociar primeramente los 4 cuernos del altar del incienso.
incienso, había que rociar el velo y había que rociar aquí la tapa del propiciatorio para ser aceptado por el Todopoderoso. El sacerdote no podía entrar sin esa sangre. Entonces, hermano, el Señor quiere llevarte ahí adentro. No escuché ningún amén. Usted tendría que decir con un amén súper fuerte, hermano. No solamente es un amén fuerte cuando viene el evangelista y le dice en los apóstoles de la prosperidad es que usted va a recibir $1 millón en su bolsillo. Para eso somos mandados a hacer, para gritar. Hermano, este mensaje es trascendental. Este mensaje es un mensaje de salvación. Gloria al Señor. Llevará la sangre detrás del velo adentro. Es allí donde el Señor nos quiere, delante de su trono, día y noche, sirviéndole a Él ahora y por toda la eternidad. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Verso 16. ¿Para qué la sangre? Lo menciona el verso 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, hermano, esto es lo que tenemos que reconocer, que traemos impurezas de Egipto. Que aún muchas veces estando en la congregación, estando en el campamento, aún escuchando la palabra del Señor, somos desobedientes. Cuánta misericordia del Señor, que Él todavía es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se convierta de su mal camino. Pero ¿qué necesita hacer el impío? Reconocer sus pecados, dejarse rociar con la sangre del Cordero, limpiarse en el atrio, servir en el lugar santo y llegar al lugar santísimo. Mucha gente, hermano, que a usted le parezca extraño lo que yo le estoy diciendo en este momento, no está bajo la sangre del Cordero, ni remotamente. Y no estoy hablando de la gente que ya tomó su decisión allá afuera en el mundo, ya ellos escogieron el camino ancho que los lleva a la perdición. Estoy hablando de mucha gente religiosa en nuestras congregaciones que no están bajo la sangre del Cordero, no se han arrepentido genuinamente. Entonces la sangre del Cordero no los ha rociado, no los puede limpiar, porque Juan nos aclara en una de sus cartas que para que nosotros seamos limpios por la sangre del Señor necesitamos confesar nuestros pecados. Podemos ver Levítico 16, 19, para ir resumiendo: y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Estamos viendo entonces el valor de la sangre. Estamos viendo para qué la sangre: para santificar al pueblo de todas las inmundicias. Verso 20: cuando hubiera acabado de espiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer también el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Había 2 animales, uno que tenía que ser degollado y otro que tenía que ser mandado al desierto, pero que está hablando de igual manera de la persona de Yeshua, el Cordero que quita el pecado de nuestras vidas. Qué interesante, hermano, que acá está hablando de expiación del alma, pero también está hablando acá de que la sangre servía para limpiar el santuario, ¿ven? Para santificar también ese lugar físico. Necesitamos las 2 cosas, ¿amén? Necesitamos la limpieza, en primer lugar, obviamente por dentro de nuestro espíritu, de nuestra alma, pero también de nuestro cuerpo. Y por qué no también hablar, hermano, y hoy a la gente le cuesta mucho entender esto, hablar de las cosas santificadas que tienen que haber en este lugar. Este micrófono no debería ser agarrado por una persona que abiertamente está practicando la inmundicia. Porque este micrófono está apartado para proclamar la palabra del Señor, este púlpito. Entonces, hermanos, sobre todo las cosas que se utilizan
para el ministerio, tienen que estar apartadas, tienen que estar consagradas, tienen que estar santificadas. ¿Cuántas veces, hermano, cuando nosotros practicamos voluntariamente y conscientemente el pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si nosotros estamos infectados espiritualmente, lo que tocamos también lo infectamos? ¿Cuántos están entendiendo esto? Es por eso que hay lugares donde hay una opresión satánica muy grande, porque las personas que viven en esos lugares, evidentemente han abierto puertas legales a los demonios. Y cuando uno entra en esos lugares comienza a sentir una opresión muy grande. Tiene que llegar el arrepentimiento a esas personas y tiene que llegar todo un proceso de limpieza y de santificación interna, pero también externa. Vamos a Éxodo 24, verso 4. Ya salimos de Egipto, se supone, amén. Estamos marchando, vamos hacia la tierra prometida, pero tenemos que parar un tiempito en un determinado lugar muy importante que es el Sinaí. En el Sinaí el Señor ratificó el pacto con Israel. En el Sinaí se le entregó la Torá, la ley, a Moisés y al pueblo de Israel. Para que usted me entienda mejor, de alguna manera allí el Señor hizo pacto. En ese lugar hizo el contrato nupcial, el contrato matrimonial con el pueblo de Israel y también con nosotros. Ese pacto fue roto, luego tuvo que ser renovado gracias al Señor por Yeshua el Mesías. Amén. Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Hoy voy a pasar un poco por alto, esto siempre me detengo, es tremendo. Es saber que Moisés escribió la revelación del libro de Génesis, de Éxodo, de Números, de Levítico, de Deuteronomio. ¿Qué consagración tenía Moisés? Amén. 5 libros escribió Moisés. ¿Quién le reveló lo que había pasado con Abraham, con Isaac, con Adán, con Noé? Fue el Eterno, ahí en la montaña. Mientras que él estuvo orando 40 días y 40 noches, pagó un precio bien alto. Moisés se despojó completamente de su humanidad, se entregó por entero al Señor, y el Señor usó un vaso limpio para traer esta revelación. Dice luego: y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz al Señor. Y acá el verso 6, hermano, se habla de la sangre de vuelta. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Por qué sobre el altar? Porque el altar, obviamente, como vemos acá siempre, es una simbología de hacer pacto con el Señor. Los que nos hemos casado hemos hecho pacto delante del Señor, y usted ha hecho un pacto con su cónyuge. A ver, ¿cuántos tienen el anillo si es que no lo ha vendido? ¿Cuántos tienen el anillo si es que su esposo se dignó a comprar el anillo, por lo menos? Observamos este anillo, gloria al Señor. Nosotros a veces bromeamos sanamente con Cristina con esto. Cuando hay una pelea, una discusión, usted le levanta la mano a su cónyuge y le dice: cuidado, que acá tenemos el anillo. No trates de irte a ningún lugar, porque este anillo habla. En estos días bromeamos un poco más. Yo creo que va a ser bueno comprar un anillo fosforescente, ¿verdad? Que se vea medio de la noche, cuando fulano mengano se quiere ir, usted dice: vea, el anillo fosforescente. Es el pacto que hemos hecho, delante del Señor y delante de los hombres, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad. Qué triste que muchos no respetan este pacto. El Sinaí es el lugar donde el Señor hizo pacto con nosotros y nosotros con el Señor. Para que usted lo entienda, es como cuando usted hace una transacción comercial. Si usted va a comprar un auto, usted no va a firmar en cualquier papelucho. Usted va a ir a la escribanía, va a haber un papel rubricado, sellado, un papel legal. El que vende pone la firma, el que compra pone la firma, y si no paga a su debido tiempo, entonces usted le puede mandar con los papeles legales. ¿Qué es el Sinaí donde se entregó la ley? ¿O qué es la ley? Es el contrato matrimonial. Aquí hicimos pacto, gloria al Señor. Aunque tristemente muchos lo rompieron,
pero también hemos hecho pacto nuevamente en Yeshua el Mesías. A ver, porque Él vino a renovar el pacto, y la renovación del pacto está vigente con lo que pasó en el Sinaí, porque Yeshua dijo: yo no vine a anular la ley. Amén. Él vino a ratificar la gloria del Señor. Entonces, hermano, Moisés toma sangre. Ya vamos a seguir leyendo, y acá viene algo interesante, hermano. Y comienza a rociar al pueblo, y comenzó a rociar los rollos. En estos días yo decía en una congregación, y a muchos les llamó la atención. Le digo la verdad, hermano. No lo puedo hacer, pero le digo para graficar. Me gustaría tener un tacho bien grande de sangre. Usted dice: Pastor Chimeri, ¿qué quiere hacer con la sangre? Y quiero agarrar un tazón y quiero mancharlos a ustedes de esa sangre. Y alguien dirá: ¿y usted, pastor, por qué quiere hacer eso? Y que de hecho eso ya está sucediendo en términos espirituales con la sangre del Cordero, Nada más que sería lindo hacerlo en vivo y en directo. ¿Saben por qué, hermano? Porque la experiencia que el Señor me da en estos años, yo veo que el ser humano es tan inestable, hermano. Acá no vamos a leer, ellos dijeron: lo que diga el Señor haremos. Ustedes en la historia de Israel se rebelaron todos. Entonces, ¿saben qué? Me gustaría acá con el pastor Mora agarrar sangre y empezar a tirar sangre para todos lados. ¿No? Y entonces todo lo que pasaron un día acá enfrente y que prometieron que iban a servir al Señor, yo le traería esa camisa, esa remera manchada con sangre que usted ya no se la puede sacar, y decirle: hermano, ¿te acordás que estuviste en esta reunión? Acá está tu camisa llena de sangre, pasaste aquí adelante, te hemos rociado. Qué terrible, hermano, qué rápido nos olvidamos de nuestros pactos, de nuestros compromisos. Dice acá la Escritura, en el versículo 7: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Mentira. Ese momento de emoción les duró lastimosamente muy poco. Dice el versículo 8: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre, no es cualquier sangre, la sangre del pacto. La gente es muy inestable. Antiguamente se hacía un pacto inclusive sin firmar. Este es un pacto muy serio, por eso está de por medio la sangre, pero estoy diciendo nomás que ciertos pactos eran cuestiones de palabra. Dar la palabra era tener honor, cumplir la palabra era tener un honor muy grande en aquellos días. Hoy la palabra no vale nada. Dígame la verdad, hermano, tenemos que ser honestos. ¿Usted le va a creer a alguien hoy sin firmar un papel? Por supuesto que no. Estamos en tiempos muy peligrosos. El carácter de los hombres en el último tiempo. La gente que nos rodea, hermano, no sé usted, yo lo digo, yo quiero hablar verdad. Yo quiero hablar verdad. La gente que nos rodea, la gran mayoría son unos grandes, pero grandes mentirosos. ¿Qué dice la palabra en Eclesiastés? Cuando vengas a la casa del Señor, no te apresures a prometer si no vas a cumplir. Yo creo que nuestras congregaciones están llenas de gente que ha prometido un montón de cosas y no ha cumplido absolutamente nada. O ha cumplido algo muy mínimo en cuanto a lo que había prometido inicialmente, hermano. Ese es el gran déficit que tenemos dentro de las congregaciones. Y la Biblia que dice que los mentirosos no van a entrar en el reino del Señor. No solamente los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los que prometieron y no cumplieron. Entonces, mi hermano, la sangre nos saca del mundo, nos saca de Egipto, nos lleva al Sinaí, y así tenemos que firmar el contrato. Y una vez que firmamos el contrato, el Señor es fiel, de eso no tenemos la menor duda, pero usted también tiene que ser fiel. Cuando se firma un contrato matrimonial, el hombre tiene que ser fiel y la mujer también tiene que ser fiel, como dice la Escritura, hasta que la muerte nos separe. Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y había que seguir marchando ahora. Que había que entrar a la tierra prometida. Lastimosamente no entraron.
Podían haber entrado en cuestión de ciertas semanas, pero se quedaron 40 años y murieron en el desierto. Solamente la nueva generación pudo entrar a la tierra prometida porque no cumplieron con lo pactado, y entonces la paga del pecado es la muerte. El Señor les perdonó, le dijo a Moisés: me habéis tentado ya 10 veces, no los voy a matar de golpe, pero ustedes van a morir en el desierto, y solamente la nueva generación va a poder entrar en la tierra prometida. Ahora, hermano, yo quiero graficar un instante. Supongamos que acá donde estoy yo en este momento es Egipto. Acá estamos en Egipto, hemos hecho un sacrificio, salimos acá donde estoy, estamos en el Sinaí, qué maravilloso, gloria al Señor. Tenemos que seguir marchando ahora, acá donde estoy ahora, en la tierra prometida. Mas el Señor en estos días me mostraba que Él no está completamente conforme con que salgamos ni de Egipto. Él no está conforme con que hayamos pasado por el Sinaí. Había que hacerlo, todo esto, obviamente. Él no está conforme con que lleguemos siquiera a la tierra prometida. Él quiere que lleguemos aquí adentro. Él quiere que lleguemos a la estatura y medida de Yeshua. Él quiere que nos despojemos del viejo hombre. Él quiere que tengamos una intimidad maravillosa con el Eterno, con el Todopoderoso, mi querido hermano. Entonces otra vez surge esta pregunta: la sangre del Cordero te ha guiado al Sinaí, has pasado ya por el Sinaí. La ley del Señor está en tu mente y en tu corazón. En Yeshua es mucho más profundo todavía. En Yeshua la exigencia es mayor todavía, porque Él dice que quiere escribir su ley en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón. Y ahora vamos al punto número 3, justamente entrar al lugar santísimo, suponiendo que ya hemos entrado también a la tierra prometida. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 en adelante. Nos tiene que estar, querido hermano, direccionando la sangre, La sangre te saca de Egipto, la sangre te lleva al Sinaí, y luego la sangre nos direcciona a la tierra prometida, y la sangre nos lleva, gloria al Señor, al lugar santísimo. Dice acá Hebreos 9:11: pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros. Yo quiero que marque lo que viene ahora, hermano. Dice ahí: por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿A quién se está refiriendo? Obviamente es al Señor, amén. Dice: no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Acá me detengo un instante, hermano, para aquellos que han aprendido un poco más algunos conceptos de la palabra del Señor. Yo he escuchado en todos estos años gente que me ha dicho: el pastor Jiménez, estar bajo el sacerdocio de Leví era muy difícil. Ahora estamos en la gracia. Pero cuando ellos te mencionan la palabra gracia, que ya la hemos estudiado en este lugar, es como si ellos te dijeran: bueno, este es un tiempo de libertinaje. Están completamente equivocados. En primer lugar, quiero decirle que respeto muchísimo el sacerdocio de Leví, porque es del Señor también, amén, y que tenía su exigencia. Pero yo quiero decirle puntualmente, y que se entienda de una vez por todas en este lugar y en todas las congregaciones: el sacerdocio de Yeshua, dice acá la palabra, el más amplio y más perfecto tabernáculo. Nuestro gran sumo sacerdote tiene una exigencia tremenda sobre cada uno de nosotros que fuimos lavados con la sangre del Cordero. Aleluya. ¿Qué le hace pensar a usted que en el antiguo era más exigente y que este es más liviano? Es todo completamente al revés. O sea, estar bajo el sacerdocio de Yeshua es magnífico, ¿verdad? Porque obviamente hay gracia, misericordia y perdón, pero también hay una demanda muy grande sobre nuestras vidas. La Biblia dice: al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar también. Verso 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación o redención, etcétera, etcétera. ¿De quién está hablando acá, hermano? ¿Quién es el que entró aquí al lugar santísimo, hermano? ¿Quién es el que entró acá al lugar santísimo, a la diestra del Padre? Yeshua, el Mesías.
Tenemos una expresión, hermanos, solemos decir, yo quiero estar con Yeshua. Bueno, ¿dónde está Yeshua? ¿Cuánto van entendiendo? Amén. Gloria al Señor. Y Yeshua también está en el atrio, y Yeshua también está en el lugar santo, pero Yeshua entró a la diestra del Padre en el mundo espiritual, celestial. Ahí está Yeshua intercediendo día y noche por nosotros. Ese lugar santísimo representa la santa ciudad de Jerusalén, etcétera, etcétera. ¿Cuántos quieren ver a Yeshua? Ahora, en este punto usted determina, y yo no lo estoy condenando, le estoy abriendo lo más que puedo en este tiempo, ampliando de la mejor manera la palabra del Señor. Usted decide si quiere que el agua le llegue a los tobillos. Usted decide si quiere que el agua le llegue a las rodillas. Usted decide si quiere nadar en los ríos del Señor. Usted me preguntará, Pastor Chimenez, si llego hasta el altar, ¿soy salvo? Y sí, es salvo. Pero no sé si se va a cumplir lo de Apocalipsis 7 en su vida, porque yo creo que la novia es un grupo muy especial que llega al lugar santísimo y está delante del Señor día y noche. Ya que el libro de Apocalipsis también habla de que hay naciones en la eternidad que subirán a Jerusalén, es algo muy diferente, ¿verdad? Y esto ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Una cosa era ser la tribu de Leví y otra cosa era estar un poquito más afuera, perteneciendo a otras tribus. Entonces, hermanos, nosotros decidimos. Podemos ser las tribus que están alrededor del tabernáculo, podemos ser la tribu de Leví sirviendo aquí adentro, o podemos ser Moisés que entraba también al lugar santísimo. Pero tenemos un precio que pagar, Tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que tomar el madero, tenemos que seguir el camino de la santidad. Dice entonces que Yeshua entró al lugar santísimo, gloria al Señor. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, esto es válido, obviamente. En el Antiguo Testamento esta clase de sacrificios no eran perfectos, pero eran válidos hasta ese momento. Y luego dice en el verso 14, y relacione ahora el verso 14 con lo que leíamos al principio en Apocalipsis capítulo 7. Cuanto más, esa palabra más hay que destacarla, hermano. Cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Acá viene el objetivo. Para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, mi hermano, fíjese que no hay contradicción en la palabra del Señor. La sangre que se derramó en Egipto tenía una finalidad, tenía un objetivo: limpiarnos, perdonarnos, darnos la ley, llevarnos a la tierra prometida. Pero, hermano, la sangre no se detiene en su marcha. Hay un destino, hay un objetivo, que es llegar plenamente al lugar santísimo, y si fuera posible quedarnos en ese lugar para siempre. Por eso usted puede leer el mismo libro de Hebreos, que es tan interesante en cuanto al tema sacerdotal. Dice en un momento el libro de Hebreos: nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que avanzamos para preservación y salvación de nuestra alma. Lastimosamente, hermano, hoy nos encontramos en la misma situación que en los días de Moisés. La gente le dice a un pastor o a un siervo del Señor: escucha tú al Señor por nosotros. No está mal eso, no digo que esté mal, el Señor ha colocado autoridad, pero lo que no nos damos cuenta es que en realidad el Señor quería un reino de gente santa y de sacerdotes. Ya lo vamos a ver. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Que la sangre del Cordero hizo de nosotros un reino de reyes y sacerdotes, que lastimosamente no lo vemos, hermano. ¿Por qué? Porque así como el mundo a nivel natural busca la comodidad, hay una comodidad terrible hoy dentro de las congregaciones. Que el pastor me imponga las manos todos los días, que el pastor ore por mí todos los días, que el pastor me enseñe la palabra del Señor todos los días. Por supuesto que está para cumplir esa función, pero ¿qué hay de usted?
¿Qué hay de cada uno de nosotros que tenemos que tener una disciplina espiritual? El pastor no puede estar las 24 horas al lado suyo. Usted tiene que orar por su cuenta, usted tiene que estudiar la palabra del Señor por su cuenta, usted tiene que elevarse al lugar santo y al lugar santísimo por su cuenta, luego de haber recibido toda esta claridad, toda esta información, toda la luz de la palabra. Usted la tiene que poner por obra. ¿Cuánto más la sangre de Yeshua se ha derramado? ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Una de las cosas que no vemos, hermano, en la casa del Señor es servicio. No hay servicio, hermano. Si realmente tuviéramos servidores, ya nos hubiéramos extendido un montonazo. Habría un montón de pastores, de diáconos, de diaconilla, grupos de alabanza, evangelistas. Estaríamos por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, en los hospitales, en un montón de lugares, hermano. Entonces, hermanos, nos hacemos esta pregunta: ¿realmente la sangre del Cordero está actuando sobre tu vida? ¿Tienes la vida del Señor o estás muerto todavía? Porque si la sangre te ha rociado, si la vida del Señor ha tocado tu vida, entonces tú tienes que tener la vida del Señor. Tienes que tener el estilo de vida del Señor. ¿Y cómo era el Señor? Que Él tenía amor y tenía compasión por las almas, y que iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, predicando el Evangelio del reino con fuerza, con vigor. ¿Quién fue rociado con la sangre del Cordero en plenitud? Por ejemplo, el apóstol Pablo, hermano. Estaba lleno de la vida del Señor. No había nada que lo detuviera, hermano. No había cárcel, no había azote, no había piedra que lo detuviera al apóstol Pablo. Entonces, hermano, esta palabra nos está confrontando. De alguna manera el Señor nos está diciendo que la vida del Señor, si es que la tenemos, es muy mínima en nosotros. El Señor quiere darnos la plenitud de su vida, pero lastimosamente nosotros no nos dejamos rociar por completo con la vida del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 16, gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos. Es una palabra extraída del libro del profeta Jeremías. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Es interesante notar acá el verbo, hermano. Así como el pueblo de Israel en el Sinaí recibió la ley en piedra, el Señor quiere hacer algo mucho más glorioso y más perfecto en nuestras vidas, que es poner esa palabra en las tablas de tu corazón. Ahora el Señor está trabajando reunión a reunión, culto a culto, a través de los diferentes siervos, bajo la guía y la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está marcando el pacto, está sellando a fuego el pacto en nosotros, está poniendo las leyes. A veces hay que ponerlas con un poco de autoridad, porque hoy el pueblo de hoy en día no quiere saber nada de la ley, el mandamiento, el estatuto, el precepto. Hoy el pueblo evangélico tradicional de hoy en día quiere un evangelio light, un evangelio superficial. Pero hermano, el pacto con el Señor tiene que ver con leyes. Y Jesús dijo en el libro de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjese, hoy la gente se enoja cuando viene un predicador a enseñar leyes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo corrupto, hermano. Más nadie quiere respetar ni una ley, ni el semáforo en rojo. No se quiere respetar las leyes de la República, de la Constitución, mucho menos, lastimosamente, la ley del Señor. Pero recordemos lo que leíamos en Éxodo 24: la ley del Señor fue rociada con su sangre. Aleluya, esa ley nosotros tenemos que respetar para tener vida y vida eterna. Verso 17 añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué significa eso? Que si usted vive de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor le perdonará. Pues donde hay revisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19, este texto quiero explicar bien. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua. Yo quiero que me den tiempo para terminar bien este capítulo, hermano. Hagan un
el texto tan manipulado en la casa del Señor. No, pastor, pero si tenemos entera libertad, yo puedo entrar al lugar santísimo. Yo le digo sí, amén, perfecto. Hasta ahí vamos bien, hermano. Pero ahora vamos a leer a partir del verso 20, 21 en adelante, más bien el 22. Los requisitos para entrar no cambiaron, hermano. Así como el gran sumo sacerdote de la tribu de Leví tenía que cumplir con ciertos requisitos para poder entrar al lugar santísimo, que ya lo hemos leído en Levítico capítulo 16. El hecho de que acá Hebreos 10:19 diga que hay libertad para entrar al lugar santísimo por medio de su sangre, no implica que usted pueda entrar de cualquier manera. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Lo mismo que pasó en el pasado va a suceder hoy en día. Si usted entra en pecado, usted va a quedar muerto. Si usted no respeta la ley del Señor, va a quedar muerto, y más muerto que antes, porque ahora el que entró al lugar santísimo es Yeshua, el Mesías, y hay aquel que pisotee la sangre del Cordero. Entonces, hermano, yo me levanto con la indignación que me da también el Señor en esta hora. Ya basta de manipular la palabra del Señor y decir que este tiempo es fácil, facilongo. Yo puedo entrar de taquito como se me da la gana. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Vamos a leer la palabra del Señor. Todo el contexto. Dice acá, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Pero ahora, hermano, vienen las recomendaciones, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Y qué es lo que pasa si por este camino donde tienes libertad para entrar por medio de la sangre de Yeshua, entras con un corazón que no es sincero? Te va a suceder lo que le sucedió a los hijos de Elí. Te va a suceder lo que le sucedió a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Qué bueno que ahora tenemos entrada y libertad, claro, porque el pacto se había roto por causa de nuestro pecado, y entonces Yeshua, por medio de su sacrificio, volvió a renovar el pacto. Pero eso no significa que es un jolgorio el que puedo entrar a la casa del Señor con toda mi carne apuesta. No está diciendo eso la Escritura, en plena certidumbre de fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Tengo que entrar con certeza, con obediencia, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Fíjese cuántos requisitos, hermano. ¿Cuántos requisitos para acercarnos a la presencia del Señor? Este es el recorrido de la sangre. ¿Cuántos quieren seguir este recorrido? Gloria al Señor. Aleluya. Hay exigencias. Hay demandas, pero la gran bendición de poder estar en la presencia del Señor. Verso 23, mantengamos firme sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Aleluya. Entonces, mi hermano, habla verso 23 de mantener firme nuestra profesión, nuestro llamado delante del Señor. Un poquito más, hermano, ahí nomás, Hebreos 10. Hebreos 10. Gloria al Señor. Creo que tenemos tiempo, ¿verdad? Todavía. Hebreos capítulo 10. Si no, esto lo vamos a continuar. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 29, vamos directamente. Y la próxima clase ya lo estamos retomando por acá. Pero ya quisiera darle este pasaje. Dice la Escritura: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta, burla del Espíritu de gracia? Y en este mismo capítulo se habla: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, la sangre de Yeshua es lo más precioso que un ser humano puede tener. Pero así también, si nosotros la despreciamos y la pisoteamos, lo más terrible puede acontecer también sobre nuestras vidas. Vamos a dejar hasta aquí, hermano, para no acelerarnos. Vamos a masticar esta palabra.
La primera parte es de la dirección de la sangre. Con la ayuda del Señor en 15 días entonces estaremos continuando con esta temática. Vamos a orar, hermano, vamos a agradecer al Señor. Padre de la gloria, te alabamos. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa revelación de tu palabra, de esa sangre, Señor, que nos direcciona hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia el perdón de nuestros pecados, sacándonos en primer lugar de Egipto, Señor, llevándonos al Sinaí, Señor, para ratificar tu pacto con nosotros, Señor, desde allí llevándonos a la tierra prometida, Señor, desde allí al santuario, desde allí a tu habitación, que es el lugar santísimo, Padre. Señor, para experimentar esa comunión íntima contigo por siempre y para siempre, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre, que la sangre del Cordero nos rocíe, Señor. Está rociando nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestros sentimientos. La sangre del Señor nos imparta la verdadera vida que tenemos que vivir en esta tierra y por toda la eternidad. La sangre del Cordero nos traiga todos los nutrientes espirituales que nuestra alma necesita para tener vida delante de ti para siempre, Señor. En el nombre de Yeshua, esa sangre preciosa, Padre, que venció a la muerte, aleluya, nos está introduciendo, Señor, a tu reino maravilloso, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que tú nos sigas enseñando, nos sigas ministrando en cada oportunidad, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Hasta nuestra próxima reunión.